diga que mi inflación mía fue del 3.15%, solo tuve que haber consumido productos de la canasta básica. ¿Sí está claro? Pero si compré un vino, si compré una caguama para festejar el Challenger, ¿se acuerdan del Challenger de la caguamas? ¿Cómo se llama el del pan? El peloncito. Anaya, que Anaya nos regañó a todos los mexicanos por consumir caguamas. Entonces de ahí salió el caguama Challenger. Vamos a suponer que compré una caguama, compré jamón serrano o un tequila, pues ya esa inflación ya no me aplicó a mí. La inflación que me aplica a mí, pues es más alta, por lógica. ¿Sí está clara? ¿Claro, jóvenes? La ventaja, Sí. la ventaja de decir jóvenes es que incluyen a los hombres y a las mujeres, porque no se puede decir jóvenes, sino tendría que decir estudiantes y estudiantas, o niñas y niños. Entonces, decir jóvenes sí se acepta dentro del lenguaje de género. Entonces, sí está claro que para poder decir que yo tuve esta inflación, solo tuve que haber comprado productos de la canasta básica. A ver, es que hay dos Alejandras, ya no supe ni cuál es la que me pregunta tanto. La que me pregunta eres Velasco, ¿verdad? ¿O eres tú, Alejandra Morales? La que me estaba preguntando hace ratito. No, yo no era. ¿No era Alejandra Rivera? Entonces hay Creo otro. que soy yo, profe. ¿Cómo te apellidas? Rivera. Ah, entonces hay tres Alejandras. Sí, habemos 3. Bueno, ya está bien claro entonces lo que es inflación, lo que es poder adquisitivo, por qué el gobierno lo único que está haciendo es estos dos incrementos del salario mínimo han sido por encima de la inflación. Ya no se van a hacer aumentos por abajo de la inflación, ni igual a la inflación. Siempre por arriba de la inflación. ¿Ya quedó bien claro, jóvenes? Doctor, una duda A ver, Elizabeth. que me quedó hace ratito, pero se me fue pregunta. Entonces, cada que terminemos la fórmula, siempre tenemos que restarle 1. Sí, ¿por qué? Porque estaríamos sacando solo la inflación del 20 y no le estamos acumulando la del 18. Ok, va, gracias. Aquí dice del 19 al 18. Le quitamos la del 18 y solamente estaríamos calculando la del 19. Ok, gracias, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya quedó bien claro porque cuando lean las noticias de inflación ya lo van a entender mejor. Por eso ya les recomiendo que empiecen a buscar noticias porque es una forma de aplicar la teoría. Entender, lo que estamos viendo es teoría económica. Lo que vamos a leer es política económica. ¿Qué está haciendo la autoridad desde el punto de vista de política económica? ¿Sí? ¿Ya me están comprendiendo, jóvenes? Sí están agarrándole el sabor, cómo la economía es tan interesante y tan importante para entender todo lo que sucede. ¿Sí ya le están agarrando el sabor a lo que es economía, jóvenes? Y que no se haga aburrida y que entender por qué se mueven las cosas en un país, cómo se mueven las cosas.
cómo se mueven las empresas, todo eso. Entonces, ya no hay otra pregunta. Bueno, entonces vamos a borrar. Por eso, para mí siempre ha sido la pregunta, ¿y qué contiene la canasta básica? Porque yo en todas las noticias siempre oigo, subió las tortillas o el gas, entonces subió la inflación, subió esto, subió el otro. Pero mi duda es, ¿cuáles son los productos que están dentro de esa canasta básica? O que tomaron en cuenta en ese año para calcular la inflación. Y su compañero nos decía que él sí la había visto, pero no la mostró, y ahorita si se dio de baja, pues ya menos la vamos a conocer. Yo nunca la he visto, tal cual. Y eso que yo me pasaba leyendo los periódicos del Financiero, El Economista, y viendo noticias financieras, y yo jamás lo he oído. Si ustedes le encuentran la lista de los productos que están en canasta básica completa, pues sería muy interesante. Pues sí, bueno, está en Google, Ajá. creo que es SADER, en la página de SADER son 40 artículos. ¿Y vienen cuáles son? Sí, ¿se los digo? A ver, El primero es el maíz, frijol, arroz, azúcar, harina de maíz, aceite vegetal comestible, atún, sardina, leche fluida en polvo y derivados de la leche, chiles envasados, café soluble, sal de mesa, avena, pasta para sopa, harina de trigo, chocolates, galletas marías de animales o saladas, lentejas, jabón de lavandería, jabón de tocador, papel higiénico, detergente en polvo, crema dental, carne de res, carne de puerco, carne de pollo, tostada, pan de caja y de dulce, huevo fresco, pescado fresco, agua purificada, golosinas de amaranto, cacahuate, etc., puré de tomate, fruta deshidratada, jamaica y tamarindo natural, concentrado sin azúcar para elaboración de bebidas, gelatina, garbanzo, chícharo y soya, cuadro básico de frutas y verduras y pilas. pues ya ves, no está completa porque no está el gas. ¿Dónde está el gas? Que ese es el pleito que se traen ahorita con la famosa nueva empresa de petróleos mexicanos. No están las rentas, también las rentas incluyen. No está el gas, ¿verdad, Carmen? Pues entonces sabemos que el gas es un, parte de la canasta básica, es básico el gas. No se puede hacer nada sin gas. Comida, las cocinas económicas, los restaurantes, todo. El gas es un insumo básico en la economía, ¿eh? Básico. Y no está. Lo mismo las rentas. Entonces yo me imagino que ese es lo que toman en cuenta para calcular la inflación, pero lo que proviene del campo. O sea, lo del sector agropecuario, porque es la SADER, yo creo. O sea, lo que pueden tomar en cuenta, y no necesariamente toman en cuenta todo, para calcular la inflación. Pero sí me están comprendiendo que el gas es un insumo básico y no está. Y inclusive el gobierno dijo, tenemos que controlar el precio del gas para que la inflación no suba. Y en la lista que nos diste no está el gas. ¿Sí me están comprendiendo a lo que me refiero? ¿Todos? Que todos esos productos sí pueden ser tomados en cuenta para calcular la inflación, pero pues yo no conozco exactamente cuáles son los que tomaron en cuenta para calcular la inflación del 21, del 20, o del 19, o del 18. Seguimos en las mismas. Bueno, le voy a preguntar no, yo creo que voy a investigarlo bien eso. Bueno,
Bueno, vamos a leer esto. Esto no vayan a copiar nada. Eso no viene. Hasta aquí viene en el examen. El ejercicio posiblemente venga en el examen. O sea, no todo de memoria. Lo básico es inflación, cuáles son las causas de la inflación. Ya dijimos que es un empuje de costos cuando sube un insumo como la gasolina y cuando hay demasiado dinero en persecución de pocos bienes y servicios. Esas son las dos principales. Y cómo se calcula más o menos, el entender y cómo medirla. Y esto es un poquito cómo se ha comportado la inflación en los años. Vamos a leerlo, pero esto no vamos a copiar nada. Entonces dice, estrategias para combatir la inflación. Son aquellos paquetes de estabilización engendrados e implantados respectivamente por el pensamiento monetarista y el Fondo Monetario Internacional, y consiste fundamentalmente en asignar al dinero el papel central de la economía, o sea, el control de la oferta monetaria. Se limitan a implantar políticas monetarias y fiscales restrictivas, desechan los controles de precios y la fijación del tipo de cambio, aunque implícitamente favorecen la contención de salarios. La política económica heterodoxa, dice, son programas heterodoxos que tienen como propósito central el combate frontal contra la inflación y el logro de tasas de crecimiento moderadas, así como renegociar sus deudas al margen del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué características tiene? Pues congelación de precios y salarios por un periodo determinado, el abatimiento de las tasas de interés y el establecimiento de un tipo de cambio fijo. Entonces, lo que no está siguiendo este gobierno, pues es congelar los salarios. Los precios, evitar que suban, pero los salarios no congelarlos, irlos aumentando para alcanzar el nivel real de lo que debe de ser un salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Pues que esté por encima de la inflación, el salario real. ¿Cuál es el salario real? El salario real es el que está por encima de la inflación. El salario nominal es el que recibimos. Por eso se llama nómina. Un trabajador recibe su salario, en la nómina firma la nómina, pero si ese salario que recibió está por arriba de la inflación, sería un salario real. Si está por abajo de la inflación, ya no sería un salario real. ¿Sí me entendieron la diferencia? Entonces, el salario nominal es lo que recibimos todos, los que trabajamos en la nómina. Por eso se llama salario nominal. El real es cuando este salario está por encima de la inflación. Si está por encima de la inflación, se le llama salario real. Bueno, las consecuencias de la inflación pues, es sobre el poder adquisitivo, ya lo dijimos. Sobre todo a los ingresos temporalmente fijos, como somos los asalariados y los pensionados. ¿Qué pasaba? Pues que subían los precios y los salarios no subían. Entonces el desfase entre el salario y la inflación llegó a ser muy grande. Y eso que trajo como consecuencia, pues mayor pobreza o extrema pobreza. Bueno, no vayan a copiar nada de esto. Bueno, esta es la historia. Llega Luis Echeverría, ustedes ni siquiera estaba en la mente de sus papás, ¿eh? Ni siquiera en proyecto estaban. Eso fue en el 72. Entonces llega Luis Echeverría, se planteó el llamado desarrollo compartido y ¿qué proponía? Incrementar la participación de la mano de obra en el proceso productivo. ¿Qué quiere decir? Pues crear empleos.
eliminar gradualmente los desequilibrios regionales. ¿Qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es repartir o aumentar ¿cómo le llaman cuando se reparte el dinero? ¿Cómo se llama? La riqueza. O sea, que haya zonas donde haya más distribución de la riqueza. Porque acuérdense que hay zonas muy pobres como es Chiapas, Oaxaca, y hay zonas muy de alto poder adquisitivo como es Monterrey. Entonces, tratar de equilibrar, dar mejor equilibrio a las zonas regionales del país. La distribución de la riqueza, mejorar la distribución de la riqueza y disminuir el déficit de la balanza comercial. ¿Qué es el déficit? Pues que hay mucho más importaciones que exportaciones. Y el ritmo del crecimiento de la deuda pública interna. Dice, estos propósitos de desarrollo compartido no fueron compartidos por la inversión privada. Se contrajo la economía, provocando en el corto plazo escasez y consecuentemente especulación desmedida. Entonces, después llega López Portillo para 1976 y se crea un convenio de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional, donde canalizó recursos financieros con la condición de que el gobierno cumpliera con el programa fijado durante 3 años, que es del 77 al 79. ¿Y qué destaca? Tope salarial del 10%. O sea, no aumentarles más del 10% del salario, disminuir el déficit del sector público, o sea, gastar menos, era del 8.2 en el 76, a bajarlo a 2.5 para el 79. O sea, el gasto del gobierno, ¿eh? Dice, esta alianza busca un pacto social donde los trabajadores moderen sus peticiones salariales y los capitalistas participen. Para 1982, México entra en su peor crisis de la historia. Después del auge económico petrolero, el Estado se enfrenta a la incapacidad para obtener divisas. Divisas son monedas extranjeras. Para nosotros la más importante pues, es el dólar americano. Y el gobierno decide aplicar medidas a partir del 82. El 18 de enero se presenta la primera devaluación y la paridad se dejaría a libre juego de la oferta y la demanda. Y mejor vamos a ver lo que es devaluación y después seguimos leyendo esto para que entiendan bien. Entonces vamos a cambiar de tema y vamos a ver lo que es devaluación. Tienen 1 minuto para pensar qué es devaluación. La devaluación es otro de lo que se publica diario. Y es importantísimo para la economía. ¿Alguien quiere decir si entiende o no lo que es devaluación? Es cuando el valor de la moneda baja. ¿De cuál moneda? Bueno, de la moneda nacional baja a comparación de la moneda de otros países. O sea, cuando el dólar sube, nuestra moneda se devalúa. Bueno, Exacto. es lo que tengo entendido. Sí. Sí. Lo que se devalúa es el peso mexicano frente al euro o al dólar americano, principalmente. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos el comercio de México con Estados Unidos es del 80%. Enorme. De ahí era la pregunta, pues, ¿cómo se va a pelear México con Estados Unidos si el 80% del comercio son con ellos? Entonces, no se les olvide que esa mentira, que el gobierno actual es
¿cómo le llaman? Comunista, había dicho, ¿no? Comunista. Pues, ¿de dónde? Si tenemos el comercio, el 80% del comercio es con Estados Unidos y es el país más neoliberal que hay en el mundo. Entonces, no se crean esas mentiras. Bueno, vamos a verlo, te las voy a compartir, permítanme. No lo hallo, pero a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos, vamos a ver lo que ya tengo aquí abierto y y de evaluación lo vemos el próximo clase. Entonces vamos, y con eso ya terminamos. Espérenme. Si no, para no perder tiempo mejor. A ver, entonces estamos en... terminamos vemos la evaluación, terminamos lo que estamos viendo de inflación la próximo martes. Entonces ahorita vamos a ver la población económicamente activa. Ahí está. A ver, vamos a leerlo y ahorita decimos qué es lo que vamos a escribir. Entonces dice, población económicamente activa. Dice, la población económica activa, que se abrevia PA, se refiere a las personas en edad de trabajar o contaban con una ocupación durante el periodo de referencia o no contaban con una, pero estaban buscando emplearse. La porción de la población en edad de trabajar que no estaban ocupadas ni tampoco estaban en situación de búsqueda en el periodo de referencia se les denomina población económicamente inactiva. A ver, Israel, ¿tú estás en qué población estás? Israel.
Digo, perdón, Ah, ya, yo, Ariel. Ariel, perdón, me equivoqué. ¿En dónde estás? ¿En la población económicamente activa o en la inactiva? En la inactiva. Exacto. Tú ya tienes edad para trabajar, pero no estás en busca de trabajo, porque estás ocupado estudiando. Entonces, tú estás en la población económicamente inactiva. ¿Quién trabaja de ustedes? ¿Quién trabaja de ustedes? No, A ver, entonces, ¿tú en qué población estarías? em, pues estoy en la económicamente activa, pues Claro, estoy en la edad para trabajar y cuento con un exacto. Entonces, estarías en la población económicamente activa. Aunque estés estudiando, tú estás en edad de trabajar y sí estás trabajando. Profesor, Oigo, ¿y entramos en esa población activa aunque no estemos como dados de alta en Hacienda? sí. La única razón en que estarías en la población económicamente inactiva es que tengas la mayoría de edad que piden, creo que son 16 años, y que no estés buscando trabajo. Esa es la población económicamente inactiva. Y la persona, Y profesor, y en el, caigo, sí, perdón, y en el caso de que, por ejemplo, en el trabajo sí se descuenten impuestos, entonces, ¿estamos registrados o no A ver, contamos a ver, como a registrados? ver, sí, ahorita a eso iba. Una persona que que sea mayor de 16 años. Algunos dicen que 14, pero yo casi estoy seguro que son 16, la edad permitida desde el punto de vista legal en México para trabajar. Vamos a suponer que son 16. Una persona que sea mayor de 16 años, que esté estudiando, entonces está dentro de la población económicamente inactiva. Una persona que sea mayor de 16 años, que no tenga trabajo, pero que esté en busca de un trabajo, está dentro de la población económicamente activa. Una persona que ya tenga trabajo, que esté dado de alta en Hacienda y pague impuestos, es una persona económicamente activa. La persona que tenga de 16 años para arriba y que esté buscando trabajo, está considerada dentro de la población económicamente activa, aunque no pague impuestos, aunque no esté dada de alta en Hacienda. ¿Sí está claro? ¿O tienen alguna otra duda de eso? ¿Cómo te llamas? Tú me preguntaste. ¿Cómo te llamas? Karen, sí, A sí ver, está claro, Doc. claro, que está más adelante, ¿eh? Aquí lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces dice aquí, población económicamente activa. Población económicamente activa es una persona que durante el periodo de referencia, o sea, realizaron o tuvieron una actividad económica, o sea, que tenía trabajo, estaba ocupada, o buscaron activamente realizar en algún momento del mes anterior, el día de la entrevista, que estaban buscando trabajo. O buscaron activamente realizar en algún momento del mes anterior, el día de la entrevista, que es población desocupada, pero sería económicamente activa, porque estaba en busca de un trabajo. Esa es la definición del INEGI. Y la población no económicamente activa, o sea que también se le llama inactiva,
son personas que durante el periodo de referencia no realizaron ni tuvieron una actividad económica, ni buscaron desempeñar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista. Entonces, esta también es la que dijimos que se llama población inactiva o no económicamente activa. Yo estaba en la sala de espera y hasta ahorita que pude ingresar, pero también estaba hasta ayer y esperando. ¿Sí se comprendió? No se revolvió. Ya lo que apuntaron está bien, ya no lo cambio. Nada más estoy bien poniendo lo que puso INEGI. Entonces, INEGI dice, la población económicamente activa son las que tuvieron una actividad económica o estuvieron buscando activamente un empleo. Nada más, es lo mismo. Y la económicamente inactiva o no activa es la que no buscaron un empleo, las que no estaban trabajando y que tuvieron otra actividad, la más común pues es que estaban estudiando. Por eso no se les olvide que son privilegiados, ¿eh? No se imaginan tener un lugar en la UNAM, en el país. Es lo mejor que les está pasando en su vida, tener un lugar en la UNAM. Por eso yo les había dicho que la UNAM siempre va a ser su alma mater, porque es la que les va a dar las bases para ser profesionales. Ya después que hagan maestrías o doctorados fuera de la UNAM siempre va a ser su alma mater. Y por eso hay que quererla, cuidarla y apoyarla. Muchos profesores de asignatura que les ha ido bien en el trabajo privado, dicen, pues es que yo vengo a la UNAM no por lo que me pagan, como profesor de asignatura vengo a regresarle lo que me dio, por un salario que ni siquiera les paga la gasolina por transportarse. Los que vienen a dar una clase, supongamos había un doctor que ya era muy bueno de rumiantes que trabajaba para los ranchos de Alpura y era un profesor de asignatura y él se llevaba alumnos que querían visitar los ranchos, él se los llevaba a hacer visitas a los ranchos de Alpura. Y ahorita ya está retirado. Ese es un ejemplo, hay otros, pero es el que se me vino a la mente porque es el que me tocó a mí cuando yo era alumno. Entonces, esos profesores dan a la UNAM por cariño y por amor y por agradecimiento de haber tenido pues todos los estudios. Ya dijimos que la UNAM y el gobierno se los está dando a la sociedad, ¿eh? Toda la sociedad son las oportunidades que les está dando a ustedes para que estudien. ¿Quiénes son los medios? Pues es la UNAM y los gobiernos que manejan el dinero de la sociedad para poderles proporcionar los estudios. Súmenle que están en la mejor facultad del país y en la mejor de Latinoamérica y que está dentro de una universidad de las 100 mejores del mundo. Entonces su obligación es estudiar y aprender para que sean buenos profesionales. No se nos olvide. Bueno, estas son cifras, pero ya son del 2011. Entonces ya, con eso ya es suficiente. Vamos a dejarle aquí y el próximo martes iniciamos ya con la devaluación del peso, porque eso es importantísimo también. Y ya mejor no dejarlo a la mitad. Acabamos todo el tema y relacionamos la devaluación del dólar con inflación, porque vamos a ver que sí tiene relación la devaluación del dólar con la inflación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? Jóvenes. No, doctor. No por el No, momento. doctor. Bueno, No, profesor. entonces perdón, ¿alguien iba a preguntar? Entonces, si no tienen más preguntas,
¿Cuántos alumnos se dieron de alta de los que están aquí? Nada más para que lo cheque Adriana, que ya se conectó al ayudante. Carmen Morales. Yo todavía no estoy en el Classroom, no me ha llegado el correo. Por eso es lo que vamos a aclarar. A ver, checa, apellido? ¿te apellida Morales qué? ¿Morales o Campo? Morales Ocampo. Es raro, Mandé la porque, invitación. raro porque si usamos la lista de altas y bajas para el Classroom. Entonces, checa, Adri, si alguien de ustedes... Te la mandé al correo de ale.mora.mbz@gmail. Y sí, no me la has aceptado. Y falta, Ya, me llegó el spam. Gracias. sí, y me faltan 7 alumnos por aceptarme la invitación. Chequen igual pues sus correos de A spam. ver, nómbralos, por favor. Me falta Roy Noguera, 96. Ana Gaby Lozada, 8. Es que ya se ese- salieron varios. ah, Sigue. S. Arin Mariana. Anthony SHVZQ. Nieto Paulina 176 y Carlis Paoli 00. Esos son los que todavía no han aceptado el envío. Sí, no me han aceptado esos. De los 30 o 31, ¿son 30 o 31? Son 30 alumnos. Entonces, de esos 5 no se conectaron. A ver, Carolina quería decir algo. Ah, no, perdón. Entonces, todos los que estamos ahorita aquí ya recibieron lo de Classroom, porque es muy importante, porque ahí vamos a hacer los exámenes. Andrea, ¿qué ibas a decir algo? Que sí lo recibimos. Bueno, que yo sí lo recibo. Bueno, entonces pues ya los checaremos la próximo martes. Posiblemente no se conectaron porque fueron de vacaciones por el puente, que mañana no hay labores. Y nos vemos el martes. Que descansen, tengan buen fin de semana y ya empiecen a repasar porque ya se nos hace el examen. Para que no se les amontone todo al fin en el examen. Entonces nos vemos el próximo martes y que descansen. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos. Adiós a todos.